Hola, mi nombre es Pablo Guajardo. Junto a mis compañeros Nicolás Parras, Valeria Encina y Sebastián Bravo, le hablaremos sobre psicología de la inteligencia. Para comprender de mejor manera el tema abordado en la siguiente cápsula, la inteligencia es definida como la capacidad operaria de trabajar con la ayuda de esquemas cada vez más complicados y móviles, conforme a un plan lógico en la resolución de un problema. Así entonces, en la comprensión y solución hay dos estructuras que se complementan. Por una parte, el dominio de la capacidad de esquematización del pensamiento y por otra parte, un sistema en cierto modo legislativo de las reglas del conocimiento, es decir, la lógica. Estas dos estructuras complementarias constituyen dos grados de formación y de funcionamiento de la inteligencia. En palabras simples, la inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. Se puede entender también como la habilidad o destreza para realizar algo. Sin embargo, Szymanski y Kroger en 1989 proponen que la complejidad del concepto de la inteligencia ha dificultado enormemente la delimitación de su patología, que continúa basándose en la validez de las pruebas psicométricas y en los bajos niveles de puntuación obtenidas en ellas, y omitiendo el criterio de la conducta adaptativa. La psicopatología de la inteligencia se refiere a la alteración en la inteligencia de las personas, que tiene como consecuencia la dificultad o incapacidad de afrontar los problemas que se presentan tanto en su entorno como en su medio social, generando de cierto modo una exclusión social. Esta se puede ver a un retraso mental o un deterioro. El instrumento de evaluación de la valoración de la inteligencia es el coeficiente intelectual, CI. Este se obtiene a través de pruebas estandarizadas que miden el desempeño de las personas en el área verbal, perceptiva, numérica, de razonamiento, espacial y manipulativa. Los resultados se obtienen a través de una ecuación y la clasificación dependerá del puntaje obtenido, como se muestra en la siguiente tabla. Bueno, se le llama retraso o retardo mental al desarrollo incompleto o interrumpido que produce un deterioro notable en las funciones del lenguaje, cognitivas o motrices. Acorde al desarrollo común de las personas, esta se evidencia en un puntaje inferior a un 70 aproximadamente de coeficiente intelectual. Encontramos también el retraso mental límite de 71 a 80 de coeficiente intelectual, el cual nos dice que si bien las personas con retraso mental limita sus funciones casi en su totalidad, también este se caracteriza por un bajo pensamiento abstracto y dificultades en el área motriz, un lenguaje acotado y una notable lentitud en el racionamiento y pensamiento de la persona. Encontramos también un retardo mental leve, con un coeficiente intelectual de 50 a 70 aproximadamente, la cual habla sobre cómo el paciente carece de pensamiento lógico abstracto, donde es completamente incapaz de deducir o de inducir o de llevar a cabo procesos de análisis o síntesis. Si éste logra alcanzar una idea abstracta, esta es muy limitada, mal formada y ligada a aspectos concretos y reales de la experiencia. Es totalmente lento en percibir los objetos que lo rodean y en entender las órdenes que se le dan, llevando a cabo captaciones selectivas sin distinguir lo esencial de lo accesorio. Estos pacientes son muy independientes del ambiente. En relación al lenguaje, muestran un pobre caudal de palabras, con una completa capacidad de comunicar deseos y afectos, pero con la simpleza y la superficialidad que es la que ellos presentan a la hora de querer desarrollar cualquier tipo de idea. Cuando hablamos de retardo mental moderado con un coeficiente intelectual de 35 a 49, hablamos sobre un paciente que es muy deficiente intelectualmente, el cual no puede lograr más que un pensamiento muy concreto, siendo completamente incapaz de concebir conjuntos o elevarse desde una serie de observaciones particulares a un principio general. El nivel de su lenguaje es demasiado pobre, con vocabulario completamente restringido a términos corrientes que son empleados en un síntesis elemental. El paciente usa este lenguaje para pedir lo que necesita, escasamente para expresar afecto. También logra entender las situaciones de peligro y se protege frente a estos tipos de situaciones que puede ir viviendo. También encontramos el retardo mental severo,
con un coeficiente intelectual de 20 a 34, donde este compromiso es global y acentuado. Los pacientes pueden caminar, tienen hábitos alimenticios elementales, con un control ocasional de esfínter. Su lenguaje es a base de palabras o frases simples, ya que ellos puedan mencionar. A veces también pueden ser meros gritos. Debido a su capacidad de comprensión rudimentaria, pueden obedecer ocasionalmente a órdenes sencillas que se le pidan e inmediatamente poder llevarlas a cabo. No entienden las situaciones de peligro como tales, salvo a las elementalistas como el fuego, por ejemplo. Retardo mental profundo. Corresponde a un CI menor de 20. Este nivel se caracteriza por la carencia o casi inexistencia de vida psíquica. Puede detectarse una vida vegetativa o unos actos elementales que surgen ocasionalmente y que hacen suponer una edad mental correspondiente a algunos meses. En su mayoría, estos pacientes se muestran desconectados del medio ambiente. Puerilismo. Los rendimientos intelectuales del paciente corresponden a los de un niño. El compromiso es transitorio dado que el cuadro es funcional. Corresponde a una de las formas de presentación del síndrome de Ganser. Sus rendimientos intelectuales están groseramente distorsionados, muy contradictorios y disarmónicos. No solo encontramos psicopatologías debido a un deterioro o déficit en el CI, por el contrario podemos encontrar los superdotados, que se caracterizan por un CI altamente elevado, sobre 110, además de un razonamiento y relacionamiento alto. Presentan un rico léxico, además de grandes capacidades de memoria, atención, motivación e imaginación. También podemos encontrar la demencia y pseudodemencia. La demencia es el deterioro progresivo del sistema nervioso central que produce la pérdida de funciones intelectuales que impide el funcionamiento independiente del sujeto. Esta pérdida de funciones es progresiva. Este deterioro no siempre evidencia en el CI, pero sí en funciones específicas. La pseudodemencia es un déficit intelectual grave que generalmente se presenta en personas adultas mayores. La causa es funcional. Se presenta en casos depresivos, cuando las personas mayores dejan sus quehaceres y presentan déficit afectivo y de motivación, cognitivo y cuadros de demencia. Dentro de las demencias tenemos las degenerativas, que se debe a un deterioro degenerativo en el sistema nervioso central, como el más común, el Alzheimer, u otras enfermedades como la de Pick o la demencia por cuerpos de ley. También tenemos las demencias vasculares, debido a problemas vasculares que causan deterioro neurológico y problemas en la marcha y o pérdida de fuerza en extremidades. También existen demencias derivadas de infecciones, toxinas metabólicas, etc. La psicopatología también se puede dividir según el tipo de deterioro que generen las personas. Este deterioro no siempre se evidencia en el coeficiente intelectual, pero sí en las funciones específicas. Encontramos el deterioro psicoorgánico, que este se debe a un deterioro que consiste en la disminución de la función mental de las personas. Generalmente es ocasionado por la edad o enfermedades degenerativas. Como consecuencia, tiene la pérdida de memoria, inestabilidad emocional y disminución de la inteligencia. También encontramos el pseudo-deterioro. Este se debe a la presencia de la depresión debido al alejamiento de la vida funcional de las personas. Ejemplo, cuando un anciano deja de sus labores y comienza una vida más sedentaria o en cama, y tiene características similares al psicoorgánico. También existe el deterioro reversible. Este deterioro se da por daño en las neuronas, pero estas tienen la posibilidad de ser regeneradas, presentando mejoras a través de ayudas terapéuticas y o espontáneas. Y también encontramos el deterioro irreversible, y este se produce por un daño cerebral o neuronal mayor y definitivo, y no presenta mejoras en ninguno de los casos. También encontramos el deterioro reciente. Se presenta en las personas como algo nuevo, semanas o pocos meses atrás, y este va de manera progresiva y se relaciona con daños neuronales. Dependiendo de este daño, puede ser reversible o irreversible.
Y por último tenemos el deterioro antiguo. Este daño generalmente no es progresivo y es un daño que sufre la persona en el pasado. Muchas gracias por su atención. Esa fue nuestra presentación de psicopatologías de la inteligencia.